Hola, Dios te bendiga. Te doy la bienvenida una vez más a este programa La Biblia Leída y Explicada. Hoy vamos a comenzar ya la lectura del Evangelio según San Marcos. Este Evangelio que tantos suscriptores me han pedido y que seguramente lo vamos a disfrutar mucho. Vamos a empezar leyendo el capítulo 1, los versículos desde el 1 hasta el 8 bajo el título Predicación de Juan el Bautista. Pero antes, como siempre, vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por este día especial, por este momento que tú nos regalas, Señor, para leer tu palabra. Yo te ruego, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús, que tú me guíes hacia toda verdad, que tú pongas palabras en mi boca, que tú canceles toda oposición del maligno y permitas, Señor, que tu palabra sea predicada conforme a tu voluntad y que tú nos hables a nuestros corazones, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Así que vamos a leer Marcos capítulo 1, verso 1, dice así. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre, y predicaba diciendo: Viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y bueno, aquí vemos cómo comienza el Evangelio de Marcos directamente a hablar del ministerio de Juan. No vemos aquí un inicio, por ejemplo, como en el de Mateo o en el de Lucas, incluso más, donde se nos cuenta la historia desde el comienzo, donde se nos da alguna genealogía de Jesús o alguna información acerca de su nacimiento, su niñez. No, porque realmente el objetivo de Marcos no era contar toda la historia de Jesús como hombre, sino directamente predicarle a los cristianos de Roma, a quien fue dirigido este evangelio, hablarles el evangelio, es decir, resumirles la obra de Jesús, ya la obra ministerial de Jesús, Jesús como siervo, Jesús como hijo de Dios, como aquella persona que Dios envió al mundo para bendecir a la humanidad, para sanar y sobre todas las cosas para morir por nuestros pecados. Entonces comienza por eso muy directo ya a la etapa prácticamente del ministerio de Jesús, pero antes nos comienza por el ministerio de Juan el Bautista, porque realmente precedió este ministerio al de Jesús. Y realmente el ministerio de Juan y de Jesús estaban fuertemente vinculados. Podemos decir que era un solo ministerio, porque Juan fue enviado delante de Jesús a anunciar y a preparar el camino para la venida del Señor. Entonces lo primero que dice es que el advenimiento de Juan el Bautista fue como cumplimiento de una profecía que estaba escrita en Isaías, diciendo que Dios envía su mensajero delante de él para que prepare el camino. Es decir, que aquí vemos cómo hay un enlace entre el Antiguo y Nuevo Testamento, de manera tal que ya desde el principio se nos muestra que lo que ha sucedido con el ministerio de Jesús es un cumplimiento de las profecías que el Señor había anunciado anteriormente a través de sus profetas. Y cuando dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, este realmente es un versículo del libro de Isaías,
pero era también como Juan se identificaba a sí mismo. En otros evangelios podemos ver que en ocasiones a Juan le preguntaron que si él era el Cristo, y él decía: yo no soy el Cristo, yo soy solamente una voz que clama en el desierto. Y algo muy interesante también es que dice que Juan bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. La práctica del bautismo en agua, como lo hemos visto anteriormente en los discipulados que estamos dando los domingos, ahora mismo estamos en una pausa, pero tenemos allí los discipulados grabados y los vamos retransmitiendo porque los damos en vivo. Uno de los últimos que dimos acerca de los fundamentos, hablamos del bautismo y hablamos de que el bautismo en agua era una práctica que los judíos tenían antes del ministerio de Juan. Es decir, no fue Juan el Bautista el que comenzó a bautizar, sino que ya los judíos usaban el bautismo para que las personas que se convertían al judaísmo se bautizaran, y es decir, como símbolo de una limpieza, de una purificación de sus pecados y de su iniciación en la fe judía. Sin embargo, esto no ocurría así como Juan lo hacía, que lo hacía en un río, sino más bien tenían adecuado un lugar específico para realizar el bautismo, tipo como en un bautisterio. Pero Juan, a diferencia de lo que los judíos practicaban, se fue al desierto y se fue al río Jordán para poder bautizar allí. Y esto es algo interesante porque Juan venía de un linaje de sacerdotes. Recordemos que el padre de Juan, como nos dice el Evangelio de Lucas, Zacarías, era sumo sacerdote el año que nació Juan, que el año que le fue profetizado que iba a tener a Juan, y vemos que Juan, por su ascendencia sanguínea, él le correspondía el sacerdocio y le correspondía ejercer su ministerio en el templo como su papá y sus predecesores. Sin embargo, aquí vemos el componente de lo novedoso, que Dios lo llama a algo nuevo, lo llama a algo diferente, y su ministerio no iba a ser en el templo, sino iba a ser fuera del templo. Y esto es algo muy bonito porque en el templo no podían entrar todos. Para entrar en el templo primeramente había que ser judío. Los gentiles no podían entrar en el templo, pero además no solamente eso, las personas que tenían defectos físicos, que tenían alguna imposibilidad física, no podían entrar en el templo tampoco. También las mujeres solamente podían entrar hasta cierta área y luego de ahí no podían seguir adelante. Y al Juan salir al desierto, él estaba saliendo a ponerse en contacto con todas las personas, con todo tipo de personas, y era un acercamiento de Dios hacia la humanidad, planteando que la venida del Señor era para todos. Y entonces aquí vemos que dice que salían a él de la provincia de Judea y de todos los alrededores de Jerusalén y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y aquí no se nos hace una discriminación entre judíos, gentiles. Dice que todos aquellos que iban y procedían al arrepentimiento, pues eran bautizados para perdón de sus pecados, ya fueran o no practicantes del judaísmo. Esto es algo muy interesante y algo muy novedoso en el ministerio de Juan. Y también el hecho de que Juan, a la predicación de Juan, las personas se arrepentían. Y esto es algo muy poderoso, algo muy poderoso. A veces pensamos que el ministerio de Juan no era poderoso porque no hacía sanidades, no hacía milagros, no hacía este tipo de señales que sí hizo Jesús. Sin embargo, los que predican el evangelio y los que sirven al Señor como evangelistas, muy frecuentemente dicen: el mayor milagro no es una sanidad, no es una liberación, es que un alma se arrepienta. Y realmente Juan tenía un respaldo impresionante de Dios, porque cuando él predicaba, las personas sentían la necesidad de arrepentirse, las personas sentían la necesidad de obedecer al llamado de Dios sin ver señales. Esto es algo muy, muy sorprendente. Muchísimas personas se bautizaron con Juan, incluso de los fariseos, de los judíos, es decir, todos sentían un gran respeto hacia Juan, sentían un peso de autoridad divina hacia Juan, y
y se bautizaban porque sentían que el llamado de Juan venía de Dios. Es decir, que había gran poder de Dios respaldando a Juan, aunque no se manifestaba a manera de milagros, pero se manifestaba en el mayor milagro, que es que la persona reconozca que es pecador y proceda al arrepentimiento. Dice además que Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Es decir, que Juan llevaba una vida apartada de la sociedad. Su forma de vestir no era la forma de vestir común. Las personas en aquel tiempo no vestían de piel de camello, de pelo de camello. Las personas vestían con telas, con túnicas, y su vestimenta recordaba mucho a la vestimenta del profeta Elías. El profeta Elías se vestía así, y eso es algo que yo creo que Dios le mandó a hacer a Juan el Bautista, para que con su vestimenta él anunciara que él era ese Elías que había de venir. De hecho, en una ocasión le preguntaron a Jesús sobre Juan el Bautista, y él dijo que Juan era el mayor profeta que había existido, que había parido mujer. Esto es algo tremendo porque sabemos que Elías fue un gran profeta, Eliseo también, hicieron muchos milagros. Sin embargo, Jesús dijo que Juan era el mayor, y yo pienso que fue por la obediencia, porque delante de Dios lo más importante no es los milagros que uno puede hacer, porque además los milagros no los hacemos nosotros, los hace Dios. Lo más importante es la obediencia, y Juan fue muy obediente en todo, al pie de la letra hizo todo lo que Dios estableció para él. Y yo pienso que en eso radica su grandeza, en que supo hacer bien lo que Dios le mandó, y supo menguar cuando tenía que menguar, supo darle toda la gloria a Dios, y supo realmente humillarse delante de Dios y aceptar su llamado y hacer al pie de la letra todo lo que Dios le mandó. Es algo muy lindo, y vemos que él se vestía como Elías, porque cuando precisamente a Jesús le preguntaron, él respondió: y él es el Elías que había de venir. Es decir, que estaba anunciado, los judíos sabían que en los tiempos postreros, antes de la venida del Señor, iba a venir el profeta Elías. Ahora, sin embargo, hay personas que pensaban que el profeta Elías iba a venir literalmente como Elías, porque sabemos que Elías no murió. Elías fue arrebatado por el Espíritu de Dios y se lo llevó al cielo. Entonces pensaban que Elías iba a venir del cielo, pero no fue así exactamente, sino que vino una persona con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los hijos a los padres y de los padres a los hijos. Es decir, que vino Juan el Bautista con la unción de Elías, pero no para hacer descender fuego del cielo, sino para llevar a las personas al arrepentimiento. Y por eso él se vestía así, para que proféticamente las personas entendieran que él era la continuidad del ministerio de Elías, y que él era la continuidad de las profecías del Antiguo Testamento. Y esto también nos da a entender que la ropa con la cual vestimos tiene importancia. Hoy día a veces se habla de que no importa cómo uno se vista, lo importante es lo que hay en el corazón. Y es verdad que Dios no es un Dios legalista, ni es un Dios que nos está juzgando por nuestra apariencia, pero nuestra apariencia transmite un mensaje. Nuestra apariencia nos identifica. Nuestra apariencia dice de quién somos y a quién pertenecemos, cuáles son nuestros valores en la vida. Nuestra apariencia habla mucho acerca de nosotros y exterioriza mucho acerca de nosotros. Así que una aplicación que podemos llevar sobre este tema es que nuestra apariencia sí que importa e influye en el mensaje que nosotros damos. Y dice que se alimentaba de langostas y miel silvestre. Esta langosta, desde luego, no es la langosta que nosotros conocemos, el animal marino que comemos, no es esa, sino que en este sentido los estudiosos tienen dos teorías. Algunos dicen que es el insecto que se llama langosta, que habían plagas de langosta en aquella época. Bueno, en esta época también las hay. Por allá por África hay plagas de langostas, pero bueno, recordemos que, por ejemplo, en las 10 plagas de Egipto, una de ellas fue la plaga de langostas. Es decir, que es posible que Juan se alimentara de estos insectos, pero también hay otras personas que dicen que había una planta, un algarrobo que crecía en el desierto.
cuyo fruto se le llamaba langosta también. Entonces, bueno, ya sea que comía el fruto de un árbol o que comía un insecto y miel silvestre, pues vemos que él se alimentaba de cosas de la tierra, se alimentaba de una alimentación muy natural, no tenía nada que ver, es decir, no comía las cosas mismas que comían las otras personas, y era como para mantener un estado de mucha pureza para poder llevar a cabo el gran ministerio que Dios le había dado que él llevara. Y de hecho, algunas personas, Jesús dice que al ver cómo se vestía y cómo comía, decían que estaba endemoniado. Algunas personas se burlaban de él y estaba endemoniado. Pero luego, cuando vino Jesús, que se vestía como las personas de la época y comía lo mismo que ellos, pues entonces decían que era un comedor y bebedor de vino. Es decir, eran personas que Jesús le decía, no sé con quién voy a comparar esta generación, porque les vino Juan el Bautista que ni come ni bebe, que no hace lo que hacen ellos, y dicen que está loco y que tiene demonio, y sin embargo vino el Hijo del Hombre que come, que bebe, y dicen que es un comedor, que es un bebedor. Entonces es una generación que parte de ella rechazó todo lo que venía de Dios, no se amoldaban a nada, no les gustaba ni el estilo de Juan ni el estilo de Jesús. Pero aquí vemos, y Jesús nos deja ver, de que precisamente por la forma en que Juan se vestía, se proyectaba y de lo que se alimentaba, habían personas que creían en él, pero había otras personas que decían que estaba loco y decían que estaba endemoniado. Pero bueno, sabemos que todo eso no era así, desde luego, porque el Señor sí exaltó su ministerio y dijo que él era el mayor profeta que había existido hasta la fecha. Y entonces vemos aquí el contenido del mensaje de Juan, que decía: viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os bautizo con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Y esto es algo también muy interesante, el mensaje de Juan el Bautista. Él los llamaba al arrepentimiento, les decía: arrepiéntanse de sus pecados, bautícense para arrepentimiento, pero acto seguido les hablaba y les apuntaba hacia Jesús. Es decir, que la predicación de Juan era una predicación cristocéntrica, y él decía: viene uno detrás de mí. Es decir, no pongan la mirada en mí, sino en aquel que viene detrás de mí, que es más poderoso que yo. Es decir, que Juan no estaba dejando de reconocer el poder que Dios le había dado, porque él decía: más poderoso que yo. Es decir, él entendía y admitía que Dios le había dado poder, pero también él entendía que Jesús pues tenía un ministerio de mucho más impacto, de mucho más manifestación del poder de Dios que el de él, y que él era, incluso Jesús, mucho mayor que él, de manera tal que no se sentía digno de ni siquiera desatarle la correa de su calzado. Y luego dio el sello que caracterizaría el ministerio de Jesús. Él dijo: yo os bautizo en agua. El sello del ministerio de Juan era el bautismo en agua, pero el sello del ministerio de Jesús es el bautismo en Espíritu Santo, que fue lo que sucedió el día de Pentecostés y lo que luego los apóstoles predicaron y enseñaron, y se aseguraban de que todos los creyentes fueran revestidos de poder de lo alto a través de la fe en Jesús. De manera tal que aquí vemos que se nos menciona los dos bautismos, el bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu Santo, que son fundamentos de la fe cristiana. Gloria a Dios. Y hasta aquí llega el pasaje. Espero que haya sido bonito, que haya sido interesante para ti aprender todas estas cosas, y nos vemos, Dios mediante, en el siguiente programa para continuar leyendo el Evangelio según San Marcos. Dios te bendiga mucho. Chao.